hoy. En la fábrica de mentiras ataca otra vez y la patria se defiende con la verdad en las Naciones Unidas y en otros espacios socioculturales. Nuestro gobierno, a través de sus canales diplomáticos, pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU ante las amenazas gringas frente a nuestras costas. Por cierto, debemos denunciar que además de la flota gringa, se mueve en la misma dirección una fragata francesa que acude al llamado de su amo del norte. Y por supuesto, también están como perritos que mueven la cola otros barcos de guerra latinoamericanos, piezas idiotas de la Armada gringa. Lo cierto del caso es que Venezuela mueve sus canales diplomáticos. Algunos compatriotas, y esta es la pregunta que vamos a hacer a nuestro invitado, piensan que eso es inútil, pues si no han hecho nada contra el genocidio aplicado por Israel a Palestina, según ellos, no deberían hacer nada si atacan a Venezuela. El mundo de la diplomacia es complicado, necesitamos analizarlo con cabeza fría. No todo puede ser favorable para los imperialistas. Los tiempos cambian, ya no es el caso de la agresión a Irak, Afganistán, Libia. No siempre tienen todo a su favor. Veamos un ejemplo. El presidente Petro de Colombia ha sido y es una voz de protesta que antes no teníamos y que le dice a los gringos: por aquí no fumea, mucho cuidado. Otra noticia rocambolesca y que tiene a la oposición excitada y en orgasmo parafernario es el Nobel dado a la Sayona por el comité respectivo que forma parte de la corona sueca, es decir, de los reyes de Suecia, institución que, como todas las casas reales existentes, es decadente, corrupta, casas reales que, por cierto, aún creen que estamos en la época de la colonia, justo en la víspera de conmemorar un día más de la resistencia indígena que inició en nuestro continente el 12 de octubre de 1492. Pues sepan que ya no estamos en 1492 y somos un pueblo libre, independiente y soberano. Volvamos al asunto. Ambos eventos de la semana son violentos, el de los gringos y el de los suecos, y no está desligado. Por eso Venezuela no puede ni debe descuidarse. Ayer fue un día movido. La oposición, en su éxtasis, acabó en las farmacias con medicamentos como buscapina, un antiespasmódico o antiinflamatorio como el ibuprofeno, el naproxeno, sódico para dolores malignos que tenían por la inesperada noticia, y preguntaban: ¿y el jefecito Trump cómo queda? Porque también el señor protestó. Imagínense ustedes, el jalamecatismo no tiene frontera. Desde el debate abierto hacemos un llamado a la alerta a los colectivos sociales. Deben fijar decisión sobre todos los colectivos de camaradas feministas, pues este premio es un elemento más de la escalada. Recordemos, si queremos la paz, debemos estar preparados para la guerra, así lo decía Chávez, que en nuestro caso es estar preparados para la defensa, y la diplomacia es parte de esa defensa. Más nada, hoy queremos analizar estos acontecimientos y precisamente hemos invitado, ¿no?, al internacionalista bolivariano y docente de nuestra Casa de Saberes de la Universidad Bolivariana de Venezuela y que trabaja en Cancillería en la parte de frontera, Reinaldo Tamariz. Bienvenido a Debate Abierto, Reinaldo. Muchas gracias, profesor Fernando. Realmente agradecido por la invitación. Bueno, y un saludo a todos los radioescuchas y a todos quienes nos ven por los medios digitales. Realmente muy movida el día de ayer, el aspecto internacional. Y tú dejas algo muy importante cuando mencionas, ¿no?, de una cantidad de personas, incluso camaradas, que hablan de que esto es algo que no tiene ningún sentido, ¿no?, ir al Consejo de Seguridad de la ONU. Y resulta que no es así. Nosotros no podemos caer en esa narrativa que el mismo gobierno de Estados Unidos crea, ¿no?, a través de su vocero, Marco Rubio, el ministro, el encargado del Departamento de Guerra, el vicepresidente,
que ellos en varias oportunidades han dicho que a ellos no les interesa lo que dice la ONU. Eso es una narrativa para buscar precisamente de que entonces uno no quiere hacer nada y entonces ellos van a tener más control sobre lo que están tratando de crear. Venezuela ayer estuvo presente en el Consejo de Seguridad de la ONU. La oratoria de nuestro amigo Samuel Moncada fue excelente. Catalogado como uno de los mejores. Sí, sí. Y no solo es lo que habló, ¿no? El que vio el video se dio cuenta de cómo Moncada gestualmente, cada vez que decía algo de Estados Unidos, se dirigía al representante de Estados Unidos. O sea, es una cuestión, ¿por qué? Porque es de conocimiento que en la ONU, generalmente, por lo menos cuando es la asamblea o cuando es alguna otra reunión, cuando a un país no le conviene lo que le van a decir, se levantan y se van. Pero en el Consejo de Seguridad de la ONU eso no se puede hacer. Y algo que hizo mucho énfasis Moncada, por eso es que lo que habló fue muy importante, que incluso se lo recomiendo a todos los muchachos, a todos los estudiantes de politólogos, relacionistas internacionales y a todos en general que escuchen ese discurso. Él hizo mucho énfasis al decir que los que estaban sentados ahí, están sentados ahí porque firmaron la Carta de Naciones Unidas, o sea, respetan lo que dice la Carta de Naciones Unidas. Evidentemente, en la realidad nosotros hemos observado que Estados Unidos muchas veces no respeta, pero eso no implica que no hagamos las cosas, y eso es importante, porque fíjense, Moncada ayer habló de 3 casos concretos que tienen un hilo político, un hilo que tiene que ver con todo un proceso que no han hecho nunca otros países que han sido agraviados por el gobierno de los Estados Unidos. Determinar la existencia de una amenaza a la paz y a la seguridad. O sea, indistintamente se apruebe o no se apruebe un documento, indistintamente, ya está de facto hecho algo ahí que todos los países miembros están reconociendo. Hay un accionar por parte de los gobiernos de los Estados Unidos bajo una supuesta pelea contra el narcotráfico. O sea, eso es lo más absurdo que podemos escuchar cuando vemos la maquinaria militar que han montado esos señores en el Caribe. ¿Para qué? Para asesinar a 21 personas y destruir 4 lanchas. No, eso es ir contra de la inteligencia del ser humano. Entonces ya aquí Moncada presenta una alternativa para crear un precedente, y eso es importante. Luego habla, al determinarlo, entonces adoptar medidas. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene muchas medidas. Evidentemente todo eso va a una votación y sabemos que por el veto siempre va a haber un asunto ahí en donde nunca se va a aprobar nada que afecte a alguno de los que tienen el poder de veto. Pero para Venezuela es importante lo siguiente: Venezuela cuenta con el apoyo de China y Rusia, y eso va a evitar que Estados Unidos haga lo que acostumbra hacer en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es negociar. Ellos están ahorita negociando, están haciendo lo que llamamos el lobby, e intimidando, amenazando, porque así es que hacen ellos política. Entonces, buscando de crear condiciones dentro del Consejo de Seguridad de la ONU para que nada los afecte a ellos. Pero cuentan con el apoyo de China y Rusia a Venezuela, y es difícil que se presente una situación en donde salgamos mal parados. Y por último, entonces dice aprobar la resolución. Pues bueno, ya ahí sabemos que ahí se va a presentar una resolución en donde evidentemente si no está a favor de Estados Unidos la va a vetar y no va, pues. Pero lo importante aquí es que queda de facto hecho algo, y los países integrantes de ese consejo verán qué decisión van a tomar. Por ahí hay decisiones que ya han tomado, y ahorita, bueno, más adelante las voy a comentar. Tenemos que hacer un corte para identificar la emisora, y queremos hacerlo recordando al comandante Ernesto Che Guevara, combatiente revolucionario, estadista, escritor y médico argentino-cubano, cuya vida, conducta y pensamiento son guía y ejemplo para millones de hombres y mujeres en todo el mundo. ¿Qué haría el Che ante la escalada de agresiones de Estados Unidos contra nuestro país y toda la región? El Che
participó en la lucha armada, pero también fue representante de Cuba en importantes cónclaves internacionales, es decir, que también fue un diplomático. Su vida es sin duda alguna orientación para nosotros en estos tiempos de guerra. El Che fue asesinado por los Estados Unidos el 9 de octubre de 1967, pero jamás lo mataron, al contrario, lo convirtieron en luz y camino. El Che está más vivo que nunca. Por él y para él vamos a escuchar esta hermosa canción de Ali Primera, Comandante Amigo. En RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Debate abierto. La consolidación del proceso sociopolítico y cultural que se vive en Venezuela. Estamos de vuelta en Debate Abierto por Radio Nacional de Venezuela, la informativa, y les recordamos que pueden seguirnos en @debateabiertobe. El tema de hoy, la fábrica de mentiras ataca otra vez y la patria se defiende con la verdad en las Naciones Unidas y en otros espacios socioculturales. Estamos con el profesor internacionalista del doctorado también de educación, Reinaldo Tamariz, para que nos ilustre sobre ese tema, sobre ese discurso y esta posición de Venezuela en la ONU. Adelante, Reinaldo. Bueno, fíjate, como venía comentando anteriormente, ¿no? O sea, puede hablarse, decirse que de repente eso no va a tener ningún efecto, pero sí tiene efecto. En relaciones internacionales todo tiene una situación que se da. No es determinista, ni podemos quedarnos en la causalidad, ¿no? Porque la realidad social tenemos que verla desde varios puntos de vista, desde el objetivo y lo subjetivo. Y lo que hizo ayer Moncada es precisamente de forma subjetiva actuar buscando un cambio de panorama. Y ese cambio se va a dar. Pero fíjate tú el detalle, ¿no? Que entonces esto hay que enlazarlo con lo que sucedió del premio Nobel. Porque Estados Unidos siempre lo ha demostrado, ha presentado estrategias con diferentes objetivos. Y esto no está aislado. Esto no está por ningún lado aislado, pero sí nos dice a nosotros que hay una crisis a lo interno en el gobierno de Estados Unidos. Cuando se dio ayer el nombramiento, cuando se da la noticia, una de las primeras personas que salió por las redes a no estar de acuerdo con ese nombramiento fue Granel, el diplomático que había sido nombrado por Trump para que hiciera negociaciones con el gobierno revolucionario de Venezuela, que viniera a hablar con el presidente Nicolás Maduro. Él fue uno de los primeros que se opuso a ese nombramiento. Luego vino el jefe de comunicación de la Casa Blanca y también estuvo en desacuerdo. O sea, estamos hablando de dos personalidades que forman parte de una estructura gubernamental. Pero por otro lado, entonces está un personaje, ¿verdad?, que parece que ha estado llevando la batuta de la parte de su cargo, ¿no?, de Relaciones Exteriores, es Marco Rubio. Entonces vemos cómo ha estado socavando, desde cierto punto de vista, hasta las disposiciones de su propio jefe, el presidente Trump. Trump, días atrás, cuando realizó la reunión con los almirantes y generales, un periodista le preguntó, ¿pero le van a entregar el premio? Y él dijo, absolutamente no, seguro se lo entregan a uno que no ha hecho nada. Y luego dio un discurso y dio todo un panorama que uno dice, bueno, resulta que usted se da cuenta ahorita que el hombre cambió por completo el discurso. Lo cambió por completo. Ayer colocó un tuit y dijo, esta señora es una gran dama y hay que ayudarla. María Corina, el equipo de María Corina, porque eso no es María Corina, eso es un gran equipo que tiene allá atrás, que es de los gringos. También dio unas declaraciones y le dio el premio a Trump, le dijo que ese premio se lo merece usted. Pero entonces, ¿no?, toda aquella cuestión, ¿no?, el jalabolismo que llaman. Pero todo eso tiene un trasfondo, ¿verdad? ¿Cuál es el trasfondo? Estados Unidos viene creando una narrativa y un embuste para justificar la invasión. El Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, el narcoestado, iban a declarar al presidente Maduro terrorista, y ahora tienen otro as bajo la manga con lo de María Corina, la lucha por la libertad. ¿Ves?
Entonces es todo un entramado que se va creando. El que piense que Trump no sabía nada de esto, no, eso hay que ser muy ingenuo. Todo eso está preparado. Pero lo que sí queda en evidencia es que a lo interno hay élites. Ese estado profundo del que nosotros hemos hablado muchas veces, que hemos identificado, tiene corrientes ideológicas. Y es obvio que hay una corriente que se maneja por el lado diplomático, donde está Granelli, donde está otra serie de personas, y hay una corriente donde está Marco Rubio, que es el guerrerista. Recordemos que Marco Rubio aspira a ser presidente de Estados Unidos. Por eso es que yo digo que él le está roncando en la cueva a Trump, porque ya Trump en su momento manifestó que el que va para las elecciones por republicano es su vicepresidente, Vance. Pero Marco Rubio no quiere perder esa oportunidad. Y él se está moviendo, y el hombre tiene una gran amplitud, ¿no? Con lo que llamamos nosotros esa gusanera en Miami, ha hecho sus contactos. Pero lo cierto y la realidad es que todo esto va a tener un giro, todo esto va a tener un cambio. Tú lo decías hace rato, ¿no? Por redes sociales, uno pareciera que ya aquí han invadido como 5 veces. O sea, el que entra a redes sociales, sobre todo a la X, la que era la antigua Twitter, debe tener estómago. Y debe tener conciencia de que todo lo que ahí se dice es simple y sencillamente operaciones psicológicas. Porque dicen unas cosas que realmente unas barbaridades, pero forman parte de la estrategia, que es crear esa zozobra, esa incertidumbre en el pueblo venezolano. Pero entonces cuando vemos a la realidad venezolana, que es la que ellos no terminan de entender, entonces vemos un pueblo que está en la calle, que se está divirtiendo, que está comprando, que está haciendo. Vemos un pueblo que cuando el presidente hace un llamado, va, una marcha, se prepara como miliciano, se alista. O sea, tenemos un pueblo digno hijo de Bolívar y de todos nuestros patriotas. ¿Por qué? Porque no nos amilanamos ante las dificultades, más bien nos crecemos. Y aquí se puede dar una gran sorpresa. Una de las premisas o de los elementos importantes y claves del discurso ayer de Moncada fue que activó el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Muy bueno. ¿Eso qué significa? Eso significa que Venezuela está preparada para asumir su defensa. Y hemos visto cómo en este último mes nuestro comandante en jefe ha estado organizando y ordenando una serie de eventos militares, de ejercicios militares, junto con el pueblo, militar, policial, civil, ¿verdad? Esa triada creada por nuestro comandante eterno Hugo Chávez nunca se equivocó, y vemos cómo el presidente Nicolás Maduro en este momento la está utilizando. Y hay lo que llamamos nosotros, o que se llama en el ámbito militar, ¿no?, escalar para desencalar. O sea, es una estrategia en donde estamos activos, constantemente activos, pendientes, cualquier situación que se presente, o sea, que no nos van a agarrar descuidados. Y vemos cómo Estados Unidos, desde el punto de vista militar, también utiliza unas estrategias. Manda unos aviones. ¿Cómo ves tú la posición del presidente colombiano Petro y de los otros vecinos, Guyana y Brasil? Fíjate tú, hay un detalle, ¿no?, que me llama mucho la atención. Ahorita en la pasada Asamblea General de la ONU, tanto el presidente de Guyana como la primer ministro de Trinidad y Tobago, en su discurso se apegaron totalmente al guión de Estados Unidos. Venezuela es el malo, Venezuela nos quiere agredir, Venezuela es el narcoestado, ok. Terminó la Asamblea General de la ONU y Marco Rubio hizo una visita a Guyana y a Trinidad y Tobago. Luego de esa visita, Irfan Ali dio unas declaraciones y le bajó, como decimos nosotros, le bajó 2, y eso llamó mucho la atención. O sea, Irfan Ali dijo que el Caribe, ¿no?, CARICOM, tenía que ver con mucha madurez esta cuestión. Y la primer ministro de Trinidad y Tobago, luego que dijo que no quería nada con Venezuela, acaba de informar de que va a retomar el proyecto de Campo Dragón con Venezuela, que es el proyecto de gas. O sea, entonces, esas son cosas que llaman la atención. O sea, por un lado me presentas una
un panorama de guerra, pero por el otro lado me estás presentando un panorama de negociación. ¿Y quién está detrás del panorama? Marco Rubio. O sea, hay toda una cantidad de situaciones que tenemos que verla. Con respecto a Petro y Lula, ¿qué es lo que hemos visto? Que posiblemente tuvieron en algún momento una diferencia con el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, pero a la hora de este enfrentamiento, aquí no estamos viendo cuestión, aquí estamos todos unidos. Petro le dio durísimo al gobierno de Estados Unidos cuando estuvo allá en la ONU, cuando salió a la calle, me recordó al comandante Chávez, que hacía esas caminatas, y la gente, yo ese día cuando Petro estaba en Nueva York, en las calles de Nueva York, me decía, yo me preguntaba, me decía, ¿qué cosas, vale? Si Chávez y Petro hubieran coincidido los dos como jefes de Estado, ¿qué hubiera pasado en este mundo? Claro, es una buena pregunta. Sí, bueno, les recordamos que estamos conversando con el internacionalista Reinaldo Tamarí sobre las acciones diplomáticas de Venezuela en defensa de la soberanía y la independencia de la patria. Y ustedes también pueden participar en el programa por los teléfonos 012-731-3413 y 012-731-3716. Tenemos una llamada al aire. ¿Quién llama y de dónde, por favor? Aló, buenos días, compañeros. Soy yo, Raúl López Chacao. Adelante, Raúl, buenos días. Bueno, antes que todo, felicito al compañero y felicito a usted también, compañero Fernando Medina, porque usted toda la semana viene catedráticamente y objetivamente con los puntos que realmente nos está atañando en el sentir de lo que estamos viendo últimamente en el mundo, y principalmente nosotros los venezolanos que hemos soportado tanta desigualdad en este punto, pues en la diplomacia, pero por eso que gracias a Dios que tenemos, que Chávez dejó gente con temple de acero y dejó primero al presidente Maduro y dejó a esos grandes cancilleres para que lleven el mando y lleven la diplomacia para defender nuestro país, porque es verdad, sí, estamos amenazados, y mismo nuestro comandante lo dijo, que el imperio del gobierno de Estados Unidos es un tigre de papel, está en decadencia, pero tampoco nos podemos dormir los laureles, porque de esta gente no se espera nada, como decía Eduardo Galeano, el mundo al revés, cuando le dan un premio a una señora que por la paz. ¿Cuál paz? Si esa señora tiene un morbo en el cerebro de una esquizofrenia de pedir invasión, y todo el mundo sabe quién la pidió. Entonces, de verdad que nosotros tenemos que estar pendientes y ponernos a trabajar en conjunto y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos libere de tanta gente tan llena de maldad y llena de odio. Eso es todo, compañero. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Raúl, por tu intervención. Ya dentro de poco te responderá el profesor Tamarí. Tenemos a Luis Salazar de Radio Ciudad Caribia. Feliz mañana, Fernando. Ajá, adelante, un saludo Luis. para ti, para todo el equipo de Radio Nacional y para todo el equipo de Libertad Abierto, y afecto al profesor Reinaldo. Bueno, fíjense, yo creo que el discurso de mi amigo el profesor allá en las Naciones Unidas, ese es una pieza histórica. Lamentablemente, pues tenemos alguna falla de comunicación, porque ese discurso ha debido ser transmitido en cadena nacional de radio y televisión. Entonces nos toca a nosotros ahora darle difusión. Bueno, a nivel internacional, el compañero trabaja en la Cancillería, me imagino que eso se deberá traducir al inglés, al francés y reenviarlo a todas las embajadas. Pero a nivel interno, nosotros tenemos que precisar y solicitar que todas las expresiones políticas, organizativas, sindicatos, consejos comunales, comunas, discutan este discurso del profesor Samuel Moncada, que le demos vida a esta posición que explica con lujo de detalle realmente la situación de Venezuela. Igualmente, ustedes son docentes en la Universidad Bolivariana, yo soy cursante en la Universidad Bolivariana en Comunicación Social. Bueno, vamos a exigir que en todos los núcleos de la Universidad Bolivariana se discuta y se hagan foros sobre este discurso del profesor Samuel Moncada. Yo estoy aquí en los Valles del Tuy, eso hay que hacerlo, porque todos los movimientos de mujeres tienen que hacer declaraciones públicas rechazando ese premio, que esa es una bufonada, ese es un insulto a la humanidad, a los pueblos del mundo y principalmente
al pueblo venezolano y a sus mujeres, porque esta señora no representa a nadie. Así que bueno, le dejamos ahí la propuesta de iniciativa y excelente programa, Fernando. Un saludo para ti, para los oyentes y también para el profesor Reinaldo. Feliz mañana. Muchas gracias, Luis, por esta intervención que acaba de hacer. Vamos a darle la palabra al profesor Reinaldo. Mira, fíjate, dos personas que nos llaman y dan unas posturas muy interesantes, ¿no? A nivel comunicacional. Porque evidentemente aquí parte de la guerra es comunicacional, mediática. Y efectivamente nosotros tenemos que crear los mecanismos para contrarrestar todo esto que se está haciendo. Fíjate, parte de lo del premio a María Corina es ese. María Corina estaba completamente ya seca, no se escuchaba nada de ella, o sea, y sus discursos eran repetitivos, no tenía nada que decir. Con esto le dan un respiro mediáticamente, entonces precisamente debemos entonces nosotros ahora hacer el ataque, buscar la manera de mitigar esa situación. Y bueno, comparto la opinión del camarada de que tenemos que llevar ese discurso de Moncada a todos los niveles. A todos los niveles, inclusive bachillerato. Sí, sí. Que bachillerato y universidad deben de tener, porque eso es histórico. Sí, señor. Paso. Tenemos otra llamada al aire. ¿Quién llama de dónde, por favor? Muy buenos días, profesor. ¿Cómo le va? ¿Quién habla? A su invitado. Y soy Moisés Meléndez. Moisés Meléndez, adelante, bienvenido. Bueno, mire, con respecto a la señora, pues, a la señora, con todo el respeto como dama, como mujer se le respeta, ¿no? Sí. Pues la mujer es dama y sigue siendo dama, pero en sus cuestiones políticas no, es diferente, ¿no? Pero esta palabra paz, a ella le queda muy grande, esa palabra paz, porque la paz no es nada sino, pues, amor, bondad, ¿verdad? Cariño. Eso es lo que significa la paz y el convivir. Pero esta señora no tiene nada de eso, ni siquiera el Marco Rubio, ni el Trump, nada de eso. Tienen nada, esa gente no tiene nada de eso. Les queda muy grande esta palabra paz. ¿Ok? Bueno, y otra cuestión, amigo profesor, es acá en Barquisimeto, desde hace más o menos 4 meses, está caída la señal informativa, que es la 91.1. Correcto. Está simplemente funcionando la activa, que es 105.7. A veces se enlaza y escuchamos un poquito informativa, pero eso se enlaza a las 8 de la mañana. Y entonces, queremos hacer un llamado al presidente de RNB, el señor Arrechider, que por favor revise técnicamente acá en Barquisimeto, porque siempre están fuera del aire estas emisoras, ¿ok? La señal informativa 91.1 está caída desde hace más o menos unos 3 o 4 meses, ¿ok? Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, y eso se lo vamos a decir a Simón Arrechider, y es parte de lo que estamos hablando. Necesitamos una comunicación activa, contrahegemónica. Adelante, Reinaldo. Fíjate, con respecto a lo que acaba de decir el amigo ahí, ¿no? De que estos personajes no merecen este premio, ¿no? Lo que pasa es que ya es evidente que es un premio de carácter político. O sea, es una estrategia. La estrategia en donde yo me imagino que a esos reyes allá en Suecia les pagaron para que hicieran eso, porque así manejan toda esa cuestión. El asunto está en que hay que hacer el contrapeso. Entonces, hay suficiente material y contenido sobre María Corina para demostrar que no se merece ese premio. María Corina es responsable de muertes, de las guarimbas 2014, 2017. Nosotros tenemos contenido, hay videos de María Corina reunida con niños, en donde les regalaba chocolate para que los niños fueran a salir a guarimbear. Jóvenes que perdieron su vida. Video de María Corina con Netanyahu. Firmó un documento. Le pidió, o sea, forma parte de ese mismo combo de asesinos. Entonces, ese es el trabajo comunicacional. Informar, decir, discernir, recordar, porque nosotros tenemos que tener presente siempre ese detalle. Nunca debemos olvidar lo que nos han hecho. Nunca. Siempre retomarlo, siempre decirlo, y que quede demostrado.
hay un trabajo diplomático, nuestra diplomacia bolivariana de paz, ahí, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y hay un trabajo que tenemos que hacer mediático, comunicacional, que es el trabajo que hace el pueblo en armas. Y un arma es un teléfono celular, que fue construido para dominarnos a nosotros, pero que ya no está en manos de ellos. Y nosotros hemos aprendido mucho a utilizar este tipo de instrumentos. Y entonces hay que utilizarlo, hay que hablar, hay que decir, hay que divulgar. Y muy importante, como tú mencionaste ahorita, Fernando, y como mencionaron los amigos, de llevar esto a las aulas de clase. Y a donde estén las comunas y comunidades. Comunidades, consejos comunales, las comunas productivas, salones de clase, a todos lados. Montar un videobin, montar un televisor y que las comunas se reúnan en sus salas de batalla social y vean ese discurso, porque es sumamente didáctico y pedagógico. Claro, eso es importante, ¿no? Eso de que por ahí, esa narrativa de que esto no va a tener ningún efecto, totalmente falso. Eso va a tener repercusión en algo. Y yo estoy seguro que va a ser a favor de Venezuela. Correcto. Un mensaje final, ya estamos finalizando. Bueno, mire, un mensaje final. Tenemos que estar alertas. Ya estamos en diciembre, prácticamente ya encimita, ¿verdad? Ya se decretó, estamos en Santa Paz, esperemos que así sea, pero para que así sea, nosotros también tenemos que contribuir. Y entonces parte de esa contribución está en eso, en apoyar los llamados de nuestro presidente, los alistamientos, prepararnos y seguir disfrutando de nuestra vida sin ningún inconveniente y sin ningún problema. Y mucha comunicación entre todos para tratar de mitigar esas operaciones psicológicas que nos están haciendo a través de redes sociales. Bien, bueno, nos queda un minuto para cerrar el programa de hoy, sábado 11 de octubre de 2025, y queremos hacerlo escuchando a la agrupación SKAP con la canción Escape. Los modernismos, con la canción El Libertador. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales @debateabierto.be. Agradecemos a nuestro invitado internacionalista Reinaldo Tamarí por habernos acompañado hoy y que también sigue abiertas las puertas de Debate Abierto para otra oportunidad. Muchas gracias. Y también a toda la audiencia que estuvo en sintonía, especialmente a quienes nos ayudaron a construir este programa con su participación. A Raúl López de Chacao, Luis Salazar de los Valles del Tuy y también a Radio Ciudad Caribia, a Moisés Meléndez desde Barquisimeto, que escuchamos también su propuesta y denuncia. Saludamos a Radio Ciudad Caribia, a Radio Zamora y a todas las radios comunitarias que se unen a la transmisión de este programa. También a Radio Nacional de Venezuela, a todo su personal y al equipo de trabajo que hace posible que podamos llegar a ustedes cada sábado en la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Simón Arrechider, gerente de contenido, Indira Ceballos, control de cabina y teléfono, David Vega, asistente de cabina, Carlos Aldana, equipo de producción, Iris Medina y Charito Fernández, equipo de redes sociales, Patricia Ulloa, Alejandro Yepes, Daniela Jiménez y Elena Medina. Moderador y productor, quien les habla, Fernando Medina, certificado de producción nacional independiente, número 19.516. Nos despedimos repitiendo nuestra consigna de guerra. ¡Viva la Milicia Nacional Bolivariana! ¡Viva Venezuela! ¡Pa'lante y más nada! En RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Debate Abierto. La consolidación del proceso sociopolítico y cultural que se vive en Venezuela.